Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal, Pascal? Pues antes de entrar al tema, que obligadamente será la entrevista que le has hecho a José Antonio Meade, quiero comentar muy rápidamente estos saltos de serrucho del IEPS. Vale la pena comentarlo porque se empieza a generar entre la sociedad un cierto, no voy a decir ambiente en contra, pero sí una preocupación por el incremento que está registrando el precio de la gasolina magna por litro en el dispensario, en la bomba, como se dice, ¿no? De hace 2 semanas a la fecha, el IEPS ha pasado de 2, aquí doy el dato exacto, 2.188, es decir, 2 pesos 19 centavos, y la semana pasada 2.22 y ahora sube a 2.47. Estamos hablando de una variación de prácticamente 28 centavos en 2 semanas. Esos 28 centavos, Pascal, es una cantidad muy fuerte para el precio del litro de la gasolina, sí, de la magna. Recordemos que siempre estoy con la gasolina magna, que es el 94-95% del consumo. ¿Qué es lo único que señalaría y que lo hemos dicho aquí una y otra vez? ¿Por qué? ¿Dónde está la explicación para que el automovilista o el agente económico privado o el cualquiera entienda por qué estas variaciones? En la medida en que no salga la Secretaría de Hacienda a explicar de manera clara la imperiosa necesidad de estos movimientos, en esa misma medida no se entenderá el por qué, la razón importante en términos de la salud de las finanzas públicas, y entrarán los oportunistas a vender sus baratijas, claro, las cuales son... Sí, digo, a ver, yo no soy experto en esto, lo digo de entrada, pero no me parece lógico que cuando vienen subidas de los insumos, ¿no?, vienen bajadas del IEPS, ¿no? O sea, no tiene sentido, pues, o sea... Es lo que digo. No, perdón, bueno, no, o incluso hasta cuando vienen subidas de unos hay subidas del IEPS, y cuando vienen bajadas de unos también hay bajadas del IEPS, y viceversa, ¿no? Todas las combinaciones, no acabo de entender la lógica. Ahora, el que nosotros no lo entendamos tiene poco efecto. De alguna manera, por lo que hacemos, por el ingreso, si quieres, no quiero presumir, pero me refiero, es una realidad, quizá no nos afecte tanto, pero hay millones de mexicanos que el que le suban 20 o 30 centavos o que tengan la imagen de la reforma energética y del 1599 del 27-28 de diciembre del 2016 a la fecha, que ya en algunas estaciones de servicio va en 17.40, 17.50, 17.30. La gente no entiende eso porque nadie ha salido a explicar eso. Después de tener prácticamente 80 años de Pemex con un precio artificialmente manejado y querer de repente manejarlo libre en el mercado, bueno, carajo, que alguien salga, se tome la elemental educación de un funcionario para salir a explicarle a la población a qué se debe esto, cuál es su impacto en las finanzas públicas, por qué tiene que hacerse eso. Pero en fin, pues no sé, el doctor Mesmacher, que ahora es el mero mero después de José Antonio, del doctor José Antonio González Anaya, pues cuando menos debería salir a hacer algo. Pero en fin, vayamos ahora al tema. Primeramente, una aclaración personal. Yo pretendo no ser de esos que dicen es que el candidato fulano debería hacer esto, o el partido fulano o mengano debería hacer esto. En primer lugar, nadie me ha contratado como consultor. Procuro las más de las veces no ser glúteo veloz para andar opinando sobre lo que no me preguntan, ¿verdad? Pero aquí estamos ante el inicio o el principio, perdón, de las campañas, cualquier cosa que ello signifique, y ante la entrevista que le has hecho a Meade, debo decir primero también otra cosa. Yo tengo un aprecio por el doctor José Antonio Meade. Lo tengo en alta estima personal. Es decir, creo que es una persona que tiene prendas personales en cuanto a su honradez, su sencillez, su austeridad en muchas cosas. Entonces, eso me haría
parcial de alguna manera en la opinión. Trataré de evitar eso y dar mi opinión. Hay una cosa perversa, Pascal, en la política en México, que es separar esas dos etapas entre candidato y gobernante. Esto ha generado en un país como el nuestro, donde el nivel promedio del elector es bajo, vamos a ponerlo en términos de años de educación, en términos de cultura, de analizar propuestas de los candidatos. Eso es mortal de necesidad. ¿Por qué? Porque prácticamente tienes que enviar tú a la campaña a un actor, a un artista, a alguien agradable que cuente chistoretes y caiga en ese tipo de actos espectaculares, lucidores. En cambio, una persona que es sobrio, que es directo a la cuestión analítica, cifras, políticas de largo plazo, es rechazado por el elector. Hubo un hecho que me llamó la atención porque contrasta con lo que tú estás diciendo y que creo que es realidad no solo en México, sino en buena parte del mundo. La llegada al poder de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Bien. Que digamos no era el perfil del, efectivamente, del candidato. Quizá ahí hay varios elementos. No nos vamos a meter en la política peruana, creo que es un tema interesante. ¿Por qué llega Pablo Kuczynski? Que además llegó, como diríamos, rayando llantas, llegó así, sobre todo porque la victoria en el Parlamento o en el Congreso, los fujimoristas se sirvieron con el cucharón del pozole, diría Gilgamesh. Yo creo que es un caso interesante ahí de maduración del electorado peruano. Perú es un caso en Latinoamérica, quizás solo equiparable a Chile, que durante los últimos 10 años ha crecido a tasas arriba del 5,5%. Entonces, el elector peruano de alguna manera vio que desde la segunda gobernación de Alan García, cuando él da un giro de 180 grados a su primera gobernación, empieza a abrir el mercado, a abrirse a la inversión extranjera, a tomar una serie de medidas, como dicen los que no saben economía, neoliberales, pero de libertad en el sentido económico. Después de 10, 12 años de ver los frutos, el elector madura, el elector se da cuenta de las ventajas, pero sin conservar al mismo presidente, porque después de él siguió, creo que Toledo, si no me equivoco, luego Ollanta y se mantuvo eso, y el elector peruano siguió viendo los beneficios de esas medidas. Pero volvamos a lo que tú decías, que te llama la atención que se buscan los candidatos a alguien simpático, que cuenta chistes, entonces, que es telegénico, etcétera. Entonces, en esas condiciones, yo veo a Meade hacer la carrera cuesta arriba, pues, porque él tiene que explicar quién es, cómo hizo su patrimonio, su honradez, su papel en el sector público durante 20 años, etcétera, etcétera, sus conocimientos, pero basta y sobra con que López diga, yo voy a acabar con la corrupción, o que Anaya diga, ese PRI corrupto debe irse. Entonces, cuando tú tienes esas dos expresiones de dos candidatos que están en la oposición, eso la gente lo entiende y lo agarra de manera directa. Y si eso ves tú el desempeño de un sinnúmero de personajes pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, pues está la mesa puesta. Llega Meade con un discurso, con un planteamiento sereno, hablando de políticas públicas o de ver a largo plazo, de ver el sector público como un instrumento importante para satisfacer esta carencia o la otra. Y en ese momento dices, yo no sé si, además es imposible hacer que los otros dos se pongan serios, vamos a ir un poquito a lo Meade. Pero lo que sí veo en estos 60 días de precampaña es que prácticamente es imposible hacer de Meade algo parecido a aquellos. Yo no concibo a Meade subiéndose a una estructura metálica como Anaya ayer y la gente aplaudiendo. Es decir, el mensaje subliminal ahí de un joven como Anaya subiéndose y mostrando una fortaleza, una decisión. Pues dices, el elector se guía por este tipo de estímulos tan facilones, pero que tienen una gran efectividad
electoralmente hablando. Ahora, yo no sé... Eso vale más que un discurso. Por ¿no? supuesto, Sí. vale más que 1000 palabras, dice Sí. la expresión china. Y terminaría yo diciendo lo siguiente, Pascal. Yo noto a Meade un poco solo. Por ejemplo, cada vez que Enrique Ochoa abre la boca, son 50,000 votos menos para el PRI. Esta pifia de sus comentarios hace 2 o 3 días de los prietos y de que no aprietan, que además es de una vulgaridad y una procacidad increíble en un dirigente de partido, poco le ayuda, pues. Luego, secretario de organización, y no estoy metiéndome en el partido, simplemente estoy tratando de decir la imagen que se fortalece de ese partido ante el elector. El señor Moreira, exgobernador, creo, de Coahuila, secretario de organización, dices... ¿Cómo es posible? Probablemente sea ya me voy, Andrea, probablemente sea un genio para la organización electoral, pero el mensaje que envías tú de la campaña es pésimo. Esa contradicción es la que yo vería, porque Meade no va a cambiar, es un hombre que así ha sido. Yo lo conocí cuando estaba él en la dirección, era el director de la Financiera Rural por un asunto de un grupo de productores de Obregón, fui ahí, y lo ves hoy, y es exactamente el mismo, un hombre prudente, un hombre mesurado, un hombre que va al punto, que entiende, razona las cosas, pero la pregunta quedaría ahí, Pascal, ¿eso es lo que quiere ver y oír, porque las más de las veces no escucha el electorado mexicano en este momento? Pues ya lo veremos. Ya lo veremos en lo que Veremos, queda dijo de el aquí ciego. al Caminaremos, dijo el tullido. 1 de julio. Ángel, gracias. Hasta mañana. Gracias, Ángel Verdugo, 9:47.